Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Rirarius se retorcía a los pies de Lyle, su cuerpo sinuoso se enroscaba y se contorsionaba en medio de la agonía, el sudor se escurría de sus escamas como si su piel intentara escapar de sus huesos. Su boca se abría en silencio, el dolor era demasiado grande para las palabras. Sentía como si 1000 hormigas devoraran su corazón, o peor aún, como si una mano invisible lo hubiera apretado con fuerza y se negara a soltarlo. Para una criatura como Rirarius, cuyo linaje presumía de una cierta resistencia natural a las maldiciones, el sufrimiento era, aún así, incomprensible. Lyle se erguía sobre él, observando con impasibilidad. Así que la resistencia a las maldiciones no era para tanto, murmuró para sí, con una ligera curva en sus labios. Con un gesto casual de su mano, señaló la herida punzante en el pecho de Rirarius, una cicatriz dejada por la espada de hierro rota de Lyle. Una energía oscura pulsaba allí. Alargó su mano y, como si arrancara hilos del aire, extrajo la maldición. Jirones de niebla negra flotaron desde la herida y se desvanecieron. Inmediatamente, el dolor se desvaneció. Rirarius se desplomó plano en el suelo, jadeando como un pez fuera del agua, con el pecho subiendo y bajando. La presión asfixiante sobre su corazón había desaparecido, pero el terror permanecía. Lyle había estado perfeccionando su control sobre la energía maldita en las últimas semanas, experimentando incansablemente con bestias y monstruos en el bosque. Le había quedado claro que cuanto más cerca del corazón impactaba la maldición, más devastadores eran sus efectos. La experiencia era una maestra brutal, pero fiable. Me rindo, croó Rirarius de repente, con la voz ronca y los ojos desorbitados por el miedo. Su largo cuerpo escamoso temblaba involuntariamente. Yo te serviré. Lyle inclinó la cabeza. No, has entendido mal. Dejó que la espada de hierro rota cayera al suelo con estrépito y, en su lugar, recuperó la gran espada encantada que había clavado antes en el suelo de la cueva. Rirarius se encogió instintivamente, su cola se enroscó alrededor de su cuerpo, intentando hacerse lo más pequeño posible. Llamémoslo una asociación, dijo Lyle, suavizando su voz en un tono que supuestamente sonaba amigable. No sirvió de nada. Para Rirarius, incluso la sonrisa de Lyle parecía la expresión que alguien ponía antes de clavarte una daga por la espalda. Los humanos, especialmente los astutos, rara vez eran dignos de confianza. La palabra asociación para Rirarius sonaba más como una mentira con sílabas de más. Aún así, no dijo nada. La supervivencia era lo primero. ¿Te interesa gobernar todo el gran bosque Top? Ofreció Lyle con calma, y luego hizo una pausa para darle efecto dramático. Lord Rirarius, naga occidental de influencia, Rirarius Spenia Ayindarun, interrumpió la serpiente, agarrándose su brazo dislocado. Su voz era un siseo, dolorido y silencioso. Ah, eso, dijo Lyle, encogiéndose de hombros. En fin, el troll Gu y su territorio. Limpio. Todos los monstruos peligrosos y bestias salvajes. Desaparecidos. La pandilla de subordinados troll de Gu. También se fue. Los ojos de Rirarius se dilataron por el shock. Ahora que lo pensaba, su viaje hasta aquí había sido inusualmente tranquilo. El olor a sangre y a tierra quemada cerca de la zona de la grieta debería haber sido una pista. Recordaba haber visto marcas de garras y árboles destrozados, restos de algo violento. Tragó saliva. Mi dominio está muy al oeste de aquí, rasgó Rirarius. Entre nosotros se encuentra el territorio del rey sabio. No terminó la frase. Las implicaciones pesaban en el aire. La idea de gobernar todo el gran bosque Top nunca se le había ocurrido. No era lo suficientemente fuerte para desafiar al rey sabio o al bruto troll Gu. De hecho, solo había estado intentando sobrevivir entre esas dos bestias. Si no fuera porque el sabio del bosque solo se preocupaba por dormir y comer, y Gu tenía más músculos que cerebro, probablemente se habrían apoderado del bosque hace siglos. «Puedo ayudarte a lidiar con el rey sabio», dijo Lyle con suavidad. Eso fue todo. Los últimos vestigios del plan de escape de Rirarius se evaporaron. Un trono hecho de enredaderas y huesos bailó brevemente en su imaginación. Pero la realidad lo golpeó con la misma rapidez. Nadie hace nada gratis, especialmente un humano tan aterrador. ¿Y qué, querrías que hiciera? Preguntó Rirarius con cautela. La sonrisa de Lyle se ensanchó.
Señaló hacia la entrada de la cueva, donde Uru estaba sentado en un estado de aturdimiento, con el cerebro aún entumecido por capas de magia de encanto. Me gusta trabajar con especies inteligentes, dijo Lile. Así que aquí está el trato. Quiero que me ayudes a criar duendes. Rirarius parpadeó. ¿Perdón? ¿Me has oído?, respondió Lile, imperturbable. Duendes. Críalos. Aliméntalos. Nútrelos como si fueran tus pequeños hijos escamosos. Rirarius lo miró fijamente. De todos los planes que podría haber imaginado, este ni siquiera estaba en la lista. No estoy bromeando, añadió Lile servicialmente. Serás mi jefe de granja de duendes. Con su nivel subiendo constantemente, Lile ya había comenzado a encontrar rendimientos decrecientes en la granja de experiencia. Los monstruos de alto nivel daban más PX, pero eran finitos. Matarlos en masa atraía el riesgo de atención de dragones, señores rivales y otros tipos desagradables. No, necesitaba algo sostenible. Y nada en este mundo se reproducía más rápido que los duendes. Alcanzan la madurez en meses, explicó con despreocupación, y se multiplican como conejos con adicción a la cafeína. Dame un año, y tendré 3 generaciones a la vez. Rirarius lo miró boquiabierto. ¿Estás, en serio? Muerto, dijo Lile asintiendo. Hizo una pausa y luego le dirigió a la serpiente una mirada curiosa. Pareces convencido. Puedo saber cuando alguien miente, admitió Rirarius. Uno de nuestros rasgos raciales. Útil. Lile extendió los brazos. Originalmente pensaba usar a Gu. Es un troll, después de todo, especie dominante, autoridad natural, muy bueno con los puños. Desafortunadamente, no es bueno con nada más. Suspiró, genuinamente decepcionado. Te serviré, dijo Rirarius rápidamente, sintiendo que la oportunidad era real y probablemente su único camino a seguir. Acepto. No servir, corrigió Lile. Socio. Alargó la mano y tocó suavemente el pecho de Rirarius. Hay una tribu de duendes llamada los Higu que vive cerca del centro del bosque. Son un poco más inteligentes que el promedio. Toma el control de ellos, y el resto de los duendes seguirán la corriente. Rirarius asintió, pero luego se encogió. La expresión de Lile se volvió seria. Y una cosa más. Este arreglo se queda entre nosotros. Si oigo una filtración, chasqueó los dedos. Rirarius se retorció de nuevo, la sensación insoportable ardía en su pecho como si le estuvieran desgarrando el corazón. Luego se detuvo. Lile sonrió gentilmente. Relájate. Eso era solo un poco de magia de maldición residual que coloqué cerca de tu corazón. Es inofensiva, de verdad, a menos que diga lo contrario. En realidad, eso era lo último que quedaba. La energía de la maldición ya se había consumido. Pero Rirarius no necesitaba saberlo. 4 años, dijo Lile con calma. Me ayudas a criar duendes durante 4 años, y yo mismo quitaré la maldición. ¿No mientes? Preguntó Rirarius en un susurro. Tus instintos pueden saberlo, ¿verdad? Respondió Lile con un guiño. Lord del bosque Rirarius, que tu reinado sea largo y esté lleno de duendes. Acepto. Rirarius se postró en el suelo en una reverencia, temblando con una mezcla de miedo y emoción. Con las negociaciones terminadas, Lile dejó que Rirarius se deslizara. Incluso le dio un pequeño trabajo, reunir a todas las bestias y monstruos fuertes de su territorio. Después de todo, sería un desperdicio dejar atrás toda esa jugosa experiencia. ¿Trazaría Rirarius un plan de traición? Quizás. Pero a Lile no le importaba. Ni siquiera sus propios humanos podían ser confiados plenamente, ¿por qué un hombre serpiente iba a ser diferente? Mientras hiciera el trabajo, era suficiente. Y todavía no tengo suficientes manos, suspiró Lile mientras caminaba de vuelta a la entrada de la cueva. Cambió el cubo de sangre lleno de debajo de Uru y colocó uno vacío. La capacidad de regeneración del troll era impresionante, superior a la de la mayoría de sus congéneres. Lile calculaba que con suficiente sangre, podía desarrollar un lote de pociones de regeneración de alta calidad. Debería haber tomado un poco de sangre de Rirarius también, reflexionó. La próxima vez. El día 25 del mes de las brasas, después de un descanso de medio mes, Lile regresó al dominio del rey sabio. Flotando en el aire, envuelto en magia, observaba las copas de los árboles sombrías. Con un gesto de su muñeca, invocó 5 cadáveres de ogros y los dejó caer como rocas. ¡Bum! Los cuerpos se estrellaron a través del dosel, enviando a las aves a chillar y a las bestias a huir despavoridas. Ahora, solo quedaba esperar. Ya había usado todos los cadáveres de duendes de su inventario, ofreciéndolos como refrigerios para los ogros que lo habían ayudado antes.
En su lugar ahora tenía más de 200 cuerpos de ogros. Esta vez, no trajo al Barghest. El perro no sería de mucha ayuda en una pelea real y era más adecuado para guardar a Guru y mantener el efecto de encanto, por si acaso se desvanecía. Lile incluso había preparado una pila de pergaminos de encanto para todas las razas. Si el encantamiento se rompía, el Eloun solo necesitaba morder uno para volver a lanzarlo. Rustle, rustle. Algo se movía en los árboles de abajo. Lile entrecerró los ojos. Una forma gris pálida se abrió paso entre el sotobosco con una velocidad antinatural, tejiendo entre raíces nudosas y enredaderas enmarañadas. El rey sabio había llegado. Para una criatura que parecía un mapache gordito con mal genio, se movía como un rayo. El sabio se detuvo en seco cerca de los cadáveres de ogro, con la nariz moviéndose. Uf. ¿Qué es ese hedor? Frunció el hocico con asco y se irguió. ¿Por qué hay trolls aquí? Inclinó la cabeza, confundido. Sus ojos brillantes se estrecharon. Luego lo recordó. El humano, el que volaba. El que odiaba. Odio las cosas que vuelan, gruñó. Crack. Una violenta ráfaga de viento y energía partió el aire. Los ojos del rey sabio se dispararon hacia arriba, pero las ramas de arriba bloquearon la vista. Luego, ¡wam! Un corte mágico atravesó el dosel, revelando a Lile en el cielo de arriba. Clan. El sabio del bosque levantó sus garras, bloqueando el ataque con una precisión aterradora. La colisión envió una onda de choque que se propagó por los árboles. Lile flotaba sobre el dosel roto, con los ojos entrecerrados. ¿No funcionó? Ja, más fuerte que Hugo Rirarius. Su sonrisa se ensanchó. Bien. Se lanzó en picada. ¡Bum! Las ramas se quebraron mientras se precipitaba hacia abajo, con su espada brillando. Corte rápido. La gran espada mágica gritó en el aire mientras Lile la blandía hacia la cabeza del rey sabio. Te voy a acabar, humano. Bramó el rey sabio, saltando hacia adelante con las garras extendidas. Dos figuras chocaron en el aire con un estruendo atronador. Lile descendió como un meteorito viviente, su forma brillaba con impulso y magia. Sus buffs pasivos, aura de valentía y especialización de armas, amplificaron la fuerza de su golpe, casi triplicando su poder destructivo. ¡Boom! La explosión resonó por el bosque, una onda de choque que se irradiaba desde el punto de impacto. Los árboles cercanos, con sus troncos retorcidos y deformados por la magia, se agitaron violentamente. Las gruesas ramas y las frondosas copas fueron arrancadas al instante, destrozadas por la pura fuerza. Lo que antes era frondoso y denso se convirtió en un parche caótico y calvo del bosque. Un chillido agudo perforó el aire. El autoproclamado rey sabio del bosque, Amsuke, retrocedió por el golpe. Sus garras delanteras, en forma de guadaña, diseñadas para atravesar el acero, en cambio habían sido aplastadas contra su propio pecho blindado por la presión del golpe de Lile. Tut tut tut. El cuerpo rechoncho y ovoide de la gran bestia fue lanzado hacia atrás como una pelota de pelo inflada en exceso. Se estrelló contra docenas de árboles, rompiendo troncos y derribando corteza como si fueran fósforos, antes de finalmente detenerse en una lluvia de tierra y astillas. ¡Maldita carne musculosa! Rugió Amsuke, jadeando mientras se tambaleaba para ponerse de pie. Su cuerpo temblaba de indignación. Trozos de corteza y ramas rotas se adherían a su pelaje, sus ojos brillantes se clavaban en Lile con una furia suficiente para cocinar a un hombre vivo. ¿De dónde demonios sacaste esa fuerza? Flotando en el aire de arriba, Lile sostenía su enorme espada grande encantada con una calma concentrada. Entrecerró los ojos. Ese golpe debería haber desgarrado algo. Pero la monstruosidad peluda se veía, bien. Apenas arañada. ¿En serio? ¿Ni siquiera un moretón? Aprietó la mandíbula. Incluso la gran espada de 2 manos conjurada a través de creación de objetos mayor, una magia de 7º nivel de increíble potencia, había fallado en el pasado en atravesar la defensa de Amsuke. Esta criatura era más tanque que bestia. ¿Conseguiste derribarme?, sopló Amsuke con un teatro exagerado, las mejillas hinchándose de indignación. Claramente, has empleado algún tipo de truco desleal. Pero no te adelantes, humano. Personalmente saborearé tu sabor. Antes de que Lile pudiera replicar, ¡wosh! Una mancha borrosa surgió desde detrás de Amsuke, estallando desde su sombra con una velocidad increíble. TSH. Los instintos gritaron. Una cola negra grisácea, tan gruesa como un ariete y cubierta de escamas superpuestas, se abalanzó hacia Lile con una fuerza que podía romper huesos. ¡Wam! Lile apenas logró interceptar con su espada grande mágica. El impacto entumeció sus brazos, reverberando por sus hombros como un gong.
Con un gruñido forzado, torció la hoja, desviando el impulso de la cola hacia un lado. Se lanzó hacia adelante, solo para detenerse de repente. ¡Swoosh! Peligro. La cola, previamente arrojada, se dobló en el aire como una serpiente, azotando hacia su flanco en un arco preciso. ¡Clan! El acero se encontró de nuevo con la escama, pero esta vez, la cola no solo intentaba golpearlo. Se enrolló. La cola prensil se envolvió firmemente alrededor de su espada como una constrictora y, con un tirón poderoso, lo jaló hacia abajo. Desequilibrado por la esquiva anterior, el pie de Lyle flaqueó. Se inclinó hacia adelante, arrastrado hacia la bestia como una marioneta en una cuerda. Snap, snap, snap. Con un inquietante crujido, las escamas superpuestas a lo largo de la cola de Amsuke se abrieron, levantándose como cuchillas de afeitar. Cada escama se transformó en una daga en miniatura, mortalmente afilada y brillando con amenaza. Reflejo instantáneo. Un estallido de luz azul brilló sobre el cuerpo de Lyle. Su postura se enderezó, rompiendo forzosamente el desequilibrio. Aterrizó con los pies firmes y la visión fija. Sin dudarlo, agarró su espada con ambas manos y la bajó como un verdugo. Screech. El acero chirrió contra las escamas dentadas. Chispas explotaron del impacto, llenando el aire de luz y calor. La cola se retiró bruscamente, desenrollándose como un resorte que se libera de una trampa. ¡Bum! Una ráfaga de viento desplazado tronó desde arriba. Amsuke había saltado, su voluminoso cuerpo se arrojaba al aire con una agilidad impactante, cruzando más de 10 metros en un solo salto. Se cernía directamente sobre Lyle. Ceguera. Un chillido. Un destello. Un glifo brillante pulsó sobre el vientre de la bestia. ¡Mierda! El mundo de Lyle se atenuó. Un velo de oscuridad cubrió sus ojos. No era una ilusión. No era un encanto. Un efecto de estado real, maldijo Inwardly. Su voluntad indestructible, que defendía contra la manipulación mental, era inútil aquí. Pero, su panel de estado se iluminó. Un aura pasiva, cuerpo divino, se activó. No negaba la aflicción, pero reducía su gravedad a la mitad. La ceguera total se convirtió en parcial. Su visión se borrosa, como mirar a través de un viento empañado. Las formas eran vagas. El movimiento, retrasado. Aún así, mejor que nada. Un crujido masivo sobre su cabeza le advirtió del golpe descendente. No había tiempo para esquivar limpiamente. Escudo de choque profano. ¡Boom! Un anillo de energía negra erupcionó de su cuerpo como un trueno, expandiéndose en todas direcciones. El Amsuke en el aire fue atrapado a mitad del descenso, lanzado hacia atrás en una nube de pelo y rabia. Smash. Se estrelló contra otro arboleda, tosiendo sangre al golpearse contra la tierra, rompiendo ramas y desalojando nidos. Lyle no perdió un segundo. Vuelo. Con una sola palabra, se elevó hacia el cielo, deslizándose como un fantasma en alas de magia. Amsuke, jadeando y maltrecho, se tambaleó sobre sus patas. La sangre manchaba sus bigotes. Cobarde Skirrat. Bramó, con los ojos ardiendo de frustración. Vuelve aquí abajo. Lyle flotaba justo fuera de su alcance, con los brazos cruzados, ignorando tranquilamente el torrente. El aire a su alrededor brillaba con energía residual. Esperó. Un minuto pasó. 2. 5. El efecto de ceguera se desvaneció. Su visión regresó como el amanecer a través de la niebla. Miró hacia abajo. Sus ojos se encontraron, los de él fríos y calculadores, los de Amsuke rojos brillantes de furia. Luego, mueres. Lyle se lanzó en picada. Más rápido que antes. Sus túnicas se abrieron como alas mientras se precipitaba por el cielo, con su espada brillando bajo la luz del sol. Abajo contigo. Aulló Amsuke, levantándose sobre sus patas traseras. Flexionó sus garras, negras y malvadas. Su cuerpo se tensó. Esa maldita cola se enrolló de nuevo, lista para atacar. Una pinza perfecta. Garras desde abajo. Cola desde arriba. Era exactamente el mismo ataque de antes. Pero esta vez Lyle sonrió. ¿Reconoces este movimiento? Dijo suavemente. Deberías. Quería que lo hicieras. Onda oscura. Saap. Un haz de energía maldita, oscuro y malicioso, erupción de la mano extendida de Lyle. Se estrelló contra el pecho de Amsuke, enviando una ondulación de rayos negros a través de su pelaje. La cola y las garras se congelaron a mitad del movimiento. Cada músculo en el cuerpo de la criatura se contrajo, con los ojos desorbitados por la incredulidad. La arrogancia te matará, murmuró Lyle. Su espada grande encantada desapareció, reemplazada por una simple hoja de hierro. La levantó, su borde sin filo brillando con maná. Corte cuádruple. Embestida.
4 arcos brillantes de luz de espada se formaron en el aire a su alrededor, y luego colapsaron en un solo punto de pura destrucción, apuntando directamente al ojo de la criatura. A diferencia de las ráfagas normales, este movimiento comprimía 4 cortes separados en una sola embestida brutal. Lile lo había aprendido a través del estudio cuidadoso de combatientes de alta velocidad, como Gagaran de Blue Rose, quien una vez desató una combinación de 15 golpes en el tiempo que le tomó a alguien parpadear. Esta era la versión de Lile, menos tormenta, más lanza. SSSHNK. La hoja gritó en el aire, desgarrando el tejido de la realidad, crack. El párpado de Amsuke se desgarró como papel mojado. El acero atravesó directamente el ojo expuesto. El líquido brotó como un geyser de sangre. ¡Ah! Un chillido rasgó el bosque, resonando por millas. Lile torció la hoja, preparándose para acabarlo, pero la agonía provocó movimiento. El cuerpo de Amsuke se convulsionó. Con un giro desesperado y primal, arrojó la espada de Lile y tropezó hacia atrás. Sangrando y medio ciego, la bestia se dio la vuelta y huyó, estrellándose a través del sotobosco como un huracán peludo. ¿Crees que puedes huir ahora? Entrecerró los ojos Lile ante la mancha borrosa de pelo que huía, el rey sabio del bosque, Amsuke. Demasiado tarde. Se lanzó hacia adelante para perseguirlo. Whip. Un latigazo repentino de esa monstruosa cola se devolvió hacia él como un látigo. Los instintos de Lile se activaron. Con una exhalación aguda, tiró el mango de su ahora inútil espada de hierro y convocó de nuevo su espada grande mágica, levantándola justo a tiempo. La única razón por la que había cambiado a la hoja de hierro antes fue para evitar desperdiciar la durabilidad de su arma encantada. Pero ahora necesitaba la de verdad. Clan. El golpe aterrizó como un martillo, reverberando por sus brazos. Lile resbaló hacia atrás unos pasos, absorbiendo la fuerza. Y en ese momento fugaz, Amsuke había desaparecido. ¿Ya desapareció? Frunció el ceño Lile. Debe haber usado algún tipo de magia de sigilo. Escaneó los bosques, pero el bosque había vuelto a la calma. No había sonidos. No había crujidos. No había golpes de cola en la distancia. Nada. Pero entonces se agachó. ¡Ay! Sangre. Pequeñas gotas. Salpicadas en la hierba como gotas de lluvia roja. Puedes ocultar tu cuerpo, murmuró Lile, pero no puedes esconder el rastro. Las heridas malditas eran persistentes. Su energía de maldición no solo mutilaba, interfería con la regeneración, ralentizaba la curación y, lo más importante, dejaba una marca, especialmente desde que su último ataque incluía un fragmento de la maldición de la muerte. Sobrevivir a ese nivel de influencia de la maldición, ¿tienes una resistencia seria a los efectos de estado?, murmuró Lile, con los ojos brillantes mientras examinaba el rastro. Pero ni siquiera tú puedes escapar de lo inevitable. Activó su habilidad rastrear. Un sendero tenue se iluminó a través del suelo del bosque, rastro de sangre, hojas perturbadas, ramas rotas. La ruta se extendía hacia adelante como un sendero fantasma, adentrándose más en el bosque. Y así, lo persiguió. El bosque rugía con el caos. Las aves se dispersaban. Las bestias chillaban. El sotobosco temblaba bajo sus pies. Amsuke, a pesar de sus heridas, se abría paso como un fantasma entre los árboles. Este era su dominio, conocía cada raíz, cada guarida, cada lugar para atraer el peligro. Más de una vez, Lile se encontró emboscado por depredadores territoriales, arañas del tamaño de vagones, manadas de lobos sombríos que gruñían y bestias serpentinas que se deslizaban por el dosel. Todo parte del plan de Amsuke para frenarlo. Y sin embargo Lile avanzó. Los minutos se convirtieron en horas. El crepúsculo se deslizaba, tragándose el bosque en una oscuridad creciente. Para cuando la noche había caído por completo, el bosque era una pared de negro absoluto. Para un humano normal, la vista era inútil ahora. Pero Lile no era normal. Metió la mano en su bolsa y sacó un monóculo mágico de una sola lente, encantado con visión nocturna. Se lo enganchó sobre su ojo izquierdo. El mundo se aclaró, aún sangrando. Las gotas eran más grandes ahora. Gruesas, lentas. Amsuke estaba frenando. La maldición lo estaba devorando desde dentro. Incluso si la bestia resistía directamente el efecto de la muerte, el daño continuo era inevitable. Como Lile había confirmado a través de experimentos pasados, las maldiciones no se desvanecían solo porque el objetivo corría. Drenaban. Lentamente. Fatalmente. A menos que se purificaran, la maldición persistía, hasta que el cuerpo cedía. Lile lo sabía de primera mano. Había visto cómo se cobraba a otros monstruos. Incluso los enemigos con mayores reservas de salud eventualmente alcanzaban su umbral. Aún así, no había tiempo para la imprudencia.
Crujido. Snap. Shuffle. Movimiento repentino. Docenas de ojos verdes brillantes aparecieron en la oscuridad. Una manada. Exhaló. Territorio de lobos. Maravilloso. Las bestias surgieron, bajas en el suelo y gruñendo. A diferencia de los perros no muertos, estos no tenían cuernos, ni cadenas de huesos, solo músculo esbelto y hambre depredadora. Lile levantó su espada. Bien. Terminemos con esto. En cuestión de minutos, el sotobosco se tiñó de rojo. Los gruñidos fueron silenciados. Los lobos cayeron uno tras otro, hasta que solo quedó el silencio. Incluso las criaturas nocturnas sabían mejor que intervenir ahora. El resto de la noche transcurrió en una persecución tensa y concentrada. Mañana, la luz del sol se abrió paso a través del cielo oriental, proyectando un dorado sobre las copas de los árboles maltrechos. El calor del día se filtraba a través de un raro hueco en el dosel, iluminando un claro amplio del bosque. Estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. El sotobosco daba paso a un claro limpio, casi ceremonial. Una suave pendiente de tierra se elevaba en un extremo, formando un montículo cubierto de musgo. Debajo de él, una guarida. Era la casa de Ansuke. El aire apestaba a hierro. A sangre. Lile se acercó, con los ojos entrecerrados. El otrora poderoso rey sabio yacía desplomado en la entrada de la guarida. Su otrora glorioso pelaje estaba empapado de carmesí, con la mitad de su cara enmarañada de sangre. Su enorme cuerpo estaba inmóvil, salvo por una ligera contracción de su cola cada pocos segundos. Aún respirando. Apenas. SHFF. SHFF. Las hojas crujían suavemente detrás de Lile mientras avanzaba hacia el claro. Se detuvo a varios pasos de distancia. Parece que, yo gano, dijo Lile suavemente, con la voz plana. Rey sabio. En este punto, no era la herida en el ojo lo que había derribado a la bestia. El lento y implacable tirón de la maldición había hecho el resto. La criatura se agitó. Maldito, humano. El único ojo restante de Ansuke se entreabrió, enrojecido y nebuloso. Había dolor allí, también rabia. Y luego, un destello de otra cosa. Desesperación. Me rindo, susurró Ansuke. Lile parpadeó. Eso fue inesperado. Estoy aquí para matarte, respondió brutalmente. El rey sabio se encogió. Quizás fue vergüenza. O furia. Quizás ambas. Levantó la cola en lo que podría haber sido un acto final de desafío, pero cayó inofensivamente contra el suelo. Nunca, pensé que caería ante un humano débil, rasgó. Ni siquiera, me he reproducido aún, con esa lamentación final y patética, la otrora orgullosa bestia finalmente se quedó inmóvil. Una notificación del sistema siguió. Experiencia ganada. 9567. Expactual. 37.933/60.000. Tanto por una criatura de nivel 30. Lile estaba sinceramente sorprendido. Eran casi 10.000 de exp. Miró hacia abajo el cadáver. Extrañamente, no se sentía triunfante. No exactamente. Ansuke, para toda su jactancia y arrogancia, había sido una figura reconocible. Bien querida en algunos círculos. Pero al final, el poder lo decidía todo. El mundo no le importaba lo inteligente que eras. O lo divertido. O lo noble. La fuerza era la ley. Lo había aprendido, una y otra vez. Confiar en que otros te perdonaran, o rogar por misericordia, era solo otra forma de morir. Luego algo se agitó. Del cadáver de Ansuke, una figura fantasmagórica se elevó, translúcida, un espejo exacto de su forma física, pero tenue y ondulante. Su espíritu. Lile no se inmutó. Ya lo había visto antes. Bestias y monstruos a veces dejaban remanentes, sombras de sí mismos, después de la muerte. Su habilidad pasiva, vista chamánica, le otorgaba la capacidad única de percibirlos. No hacía mucho por sí sola. No a menos que se emparejara con la habilidad correcta. Y esta vez. Estaba listo. Conviértete en mi fuerza, susurró. Rey sabio del bosque. Activó impronta tótem. Todo este tiempo, había dejado su ranura de tótem vacía, esperando a la criatura adecuada. Ansuke era perfecto. Un zumbido bajo resonó a través del claro. Habilidad de tótem activada. Seleccionar ubicación de impronta, cabeza, brazos, piernas, espalda o pecho. Apenas miró las opciones. Brazos. Una explosión de luz esmeralda estalló a su alrededor, arremolinándose como una tormenta en miniatura. El alma de Ansuke brilló y se retorció, atraída hacia los brazos de Lile por una fuerza invisible. La luz se desvaneció. Lile miró hacia abajo. Tatuada en su piel, desde el hombro hasta la muñeca, había un tatuado vívido, con forma de un ratón estilizado, feroz y noble, con la cola enrollada como un látigo. Vínculo de tótem completo. Elegir.
Aumento físico o herencia de habilidad. Activación de tótem. Selección de especialización. El pulso de Lyle se aceleró. Este era el momento que había estado esperando. Siempre había estado curioso sobre el potencial oculto de la habilidad posesión tótem. No se trataba solo de aumentar las estadísticas, la verdadera recompensa radicaba en las habilidades especiales que seguían. Mientras el tótem brillante se grababa completamente en su antebrazo, sus estadísticas parpadearon. Más 50 defensa física. Así que el tótem del rey sabio aumenta la defensa física base. Tiene sentido, considerando que la defensa era la especialidad de esa bestia. Lyle asintió pensativamente mientras examinaba su panel de estado actualizado. Había hecho sus deberes mientras limpiaba la menagerie de bestias y monstruos que infestaban el territorio del señor de los Troyes, Gu. El rango de aumento de estadísticas siempre había rondado entre 10 y 50 puntos, y Amsuke, siendo una élite de nivel 30, obtener el bono máximo no fue una sorpresa. Aún así, Lyle no estaba excesivamente impresionado. La clase de adepto chamánico solo era un camino de nivel medio, y sus beneficios pasivos eran mediocres. El aumento de estadísticas se sentía más como una curita que una mejora. No, la verdadera recompensa estaba en cómo podía usar esta habilidad creativamente, como lo hacía Zero. Al principio, ese también había sido su objetivo. Siempre prefería las habilidades de mejora. Alta eficiencia, alto rendimiento. Pero luego, había notado algo inesperado. Selección de especialización, susurró, entrecerrando los ojos. Boots. Una cascada de runas brillantes se desplegó ante sus ojos. La lista de rasgos del rey sabio no era corta. Elige una de las siguientes especializaciones. Esta elección es irreversible. Selecciona una compatible con tu raza, clase o rasgos. Las elecciones incompatibles pueden resultar en efectos debilitados o fallo en la activación. 1. Agudeza elevada. 2. Físico ágil. 3. Visión nocturna. 4. Sentido ciego. 5. Aceleración de la jungla. Combo 1 y 2. Resiliencia, combo 1 y 3. Armadura corporal. Y le miró la lista y parpadeó. Esperaba quizás 4 opciones, como mucho. No un catálogo entero. Esta cosa de la especialización tiene mucha más utilidad de lo que pensaba, murmuró. En Yggdrasil, el mundo del juego de su vida pasada, la clase de adepto chamánico no estaba particularmente bien documentada. Pero basándose en comparaciones con otros RPG, parecía similar a la clase de druida, aprovechando los poderes de las bestias y la furia de la naturaleza. Escaneó las opciones lentamente, y luego, su mirada se fijó en la última. Armadura corporal. Sus pupilas se dilataron ligeramente. Espera. ¿Eso está en la mesa? No esperaba que esta habilidad apareciera en absoluto. La casi impenetrable defensa del rey sabio no se debía únicamente a su raza. Una parte significativa provenía de su pasiva innata, armadura corporal. En Yggdrasil, armadura corporal era una habilidad, no solo un rasgo. Recordaba a Coquitus, uno de los guardianes del piso de la gran tumba de Nasarik. Ese exoesqueleto helado no era armadura, era su cuerpo, endurecido hasta convertirse en un caparazón muy aponizado. Y Coquitus no estaba solo. Shaltear, Demiurge, muchos de los habitantes de alto nivel de la tumba habían usado variantes de esta habilidad. La mayor fortaleza de la armadura corporal era su escalabilidad. Su dureza crecía junto con el nivel del usuario. No se requería fabricación. No se requería forja. Tus propias estadísticas se convertían en tu armadura. Incluso mejor, como era parte de tu cuerpo, podía ser curada con magia de restauración. Por supuesto, nada venía sin costo. La armadura corporal impedía equipar armadura tradicional en las partes del cuerpo transformadas. Por eso, la mayoría de los usuarios solo transformaban una porción de sus cuerpos, como brazos o piernas, para evitar interferir con su carga de equipo. Y aunque podía alcanzar niveles de durabilidad de equipo legendario, llevarlo al grado de artefacto divino requería volcar cantidades insanas de cristales de datos y materiales raros. Solo ciertos semihumanos o heteromorfos pueden usarla, si recuerdo correctamente, murmuró Lyle, clasificando mentalmente lo que recordaba de la mecánica. Así que si elijo ahora, ¿qué pasa? La restricción de equipar equipo era molesta. Pero francamente, no tenía mucho equipo de todos modos. Gracias a su clase maldita, caballero maldito, el equipo normal se degradaba en sus manos después de unos pocos usos. Incluso las piezas raras se degradaban rápido. Así que no estaba exactamente mal de opciones. En el peor de los casos, perdería un solo tatuaje de tótem. Y el conocimiento valdría la pena. Elijo armadura corporal. Boots. Habilidad seleccionada.
Armadura corporal. Compatibilidad baja. La habilidad ha sido debilitada. Habilidad. Armadura corporal degradada costo. Pasivo 10% HP, activo, descripción. Puede activar armadura localizada o de cuerpo completo. Las regiones blindadas no pueden equipar equipo externo. El valor de defensa es igual a la mitad de la estadística de defensa actual del usuario. Lile levantó una ceja. ¿Una habilidad degradada? Eso es nuevo. Pasivo se convirtió en activo. Y con un costoso drenaje de HP para colmar. Supongo que esto es lo que pasa por un fenómeno local en este mundo, murmuró. En el juego, la armadura corporal siempre había sido pasiva, una vez que la tenías para siempre. Aquí. Venía con interruptores. Y penalizaciones. Aún así, ese drenaje del 10% de HP era doloroso. Así que obviamente, la cobertura de cuerpo completo da mejor valor. Con una respiración profunda, concentró su energía. Armadura corporal. HP. 233-209. Wash. Un vapor como niebla erupción de sus poros, envolviendo su cuerpo como un capullo. En el espacio de una respiración, se solidificó. Se formó una armadura de cuerpo completo, lisa y de color hueso, con un ligero brillo metálico bajo la luz del sol. Incluso su cabeza estaba encerrada en un casco aerodinámico. Clink. Clank. Lile flexionó su brazo. Las placas crujían ligeramente en las articulaciones, pero era de una ligereza pluma. Si no lo hubiera visto formarse, habría pensado que solo llevaba una sudadera gruesa. Appraisal, murmuró, lanzando una verificación de objeto de bajo nivel. Armadura corporal degradada, placa completa nivel bajo, nivel 11, 20. Durabilidad. 138. Defensa física. 84. Defensa mágica. 54. Efectos especiales. Ninguno. Descripción. Ninguno. Las estadísticas son la mitad de las mías, la durabilidad es la suma de ambas defensas. Asintió, desglosándolo mentalmente. Dispel. La armadura se disolvió en niebla y se reabsorbió en su piel, revelando su forma normal. Hizo una pausa. Armadura corporal. Esta vez, solo su brazo izquierdo se transformó, placas de color hueso envolviéndolo desde los dedos hasta el hombro. El HP volvió a bajar. HP. 209-186. El ojo de Lile se contrajo. Mismo costo. Sin diferencia de estadísticas. La versión localizada tiene 0 eficiencia. Inmediatamente la disipó de nuevo, frotándose el brazo con el ceño fruncido. Honestamente, ¿por qué esta versión degradada se siente más práctica que la normal? A pesar de la defensa reducida, la capacidad de activarla y desactivarla a voluntad era una ventaja táctica. Especialmente para alguien en su, inusualmente destructiva profesión. En cualquier caso, la posesión tótem había demostrado ser mucho más versátil de lo esperado. ¿Y esta extraña mecánica de degradación del mundo? Potencialmente una mina de oro. Sacudiendo la cabeza, Lile se giró hacia el cadáver del rey sabio. Con un gesto de su muñeca, el enorme cuerpo desapareció en su inventario. Vuelo. Un destello de luz mágica, y se lanzó al aire, dirigiéndose de vuelta al dominio del señor de los ogros, Guna. Con la muerte del rey sabio, el bosque del sur había descendido al caos, pero no por mucho tiempo. Rirarius, el hechicero serpiente, barrió con un ejército de hombres bestia bajo sus anillos. Con una eficiencia brutal, devolvió las tierras salvajes al control. Monstruos y bestias ápice por igual fueron reunidos y enviados a la enorme fisura del bosque para su contención. En cuestión de semanas, la región central del bosque estaba en turmoil, pero los bordes exteriores florecían. Con muchos depredadores de alto nivel desaparecidos, las bestias menores finalmente tenían espacio para respirar. 10 días después, la fisura del bosque Rirarius se paraba fuera de una cueva de piedra, agachado y temblando de respeto. Mi señor, rasgó, inclinando su cabeza de serpiente. Las poderosas bestias del bosque interior han sido eliminadas. No se atrevía a mirar directamente hacia adelante, pero su ojo se contrajo hacia la entrada de la cueva. Y allí estaba Gu, o lo que quedaba de él. El otrora poderoso señor de los ogros era una sombra de su ser anterior, marchito y pálido. Su abrumadora aura se había ido. Más inquietantemente, estaba sangrando. Constantemente. Su sangre vertía en un enorme barril de madera a sus pies. Rirarius tragó saliva. Si no fuera por la anormal regeneración de Gu, el ogro podría haberse desangrado hasta la muerte varias veces. Lile emergió de la cueva justo entonces, sosteniendo la enorme bañera de madera como si fuera una tetera. Oh, Rirarius, sonrió. ¿Te importaría ofrecer un poco de tu sangre también? Para el proyecto. Rirarius se congeló.
Su mirada se fijó en el barril de madera de media altura y sus piernas casi se dieron. Mi señor, tartamudeó, con la voz temblando. Yo no poseo la regeneración del ogro. Moriría. Lile hizo una pausa, rascándose la cabeza. Ah, olvidé eso. Te conseguiré un cubo más pequeño. Rirarius se quedó completamente inmóvil. Ni siquiera parpadeó cuando una mosca aterrizó en su hocico. Rustle. Rustle. Chirp. Is. Crack. Los cantos de aves y los llamados de insectos resonaban intermitentemente desde la densa jungla. Las gruesas ramas y hojas rozaban el pelaje negro del Barghest, pero no dejaban rastro. Dondequiera que pasaba, el follaje temblaba, produciendo susurros tenues de movimiento. Lile se sentaba en la espalda de la bestia, con una mano agarrando laxamente la cadena ósea que servía de riendas. Una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. ¿Finalmente ganando tu sustento, murmuró. Wof. El gruñido del Barghest tenía un tono inconfundible de adulación. Ajustó sutilmente los músculos de su espalda para hacer el viaje más cómodo para su amo. El suelo del bosque, compuesto de hojas podridas y sotobosques enredados, no suponía un obstáculo para el ritmo de la bestia. Se movía con la estabilidad de un corcel galopando sobre terreno sólido, dirigiéndose hacia el norte a través de la vasta extensión del bosque. Gracias a una dieta constante de carne de monstruo, la mayoría de la cual otros Barghest no se atrevían a soñar con cazar, esta pequeña criatura había crecido hasta convertirse en una masa imponente. Al estar erguido, ahora alcanzaba la altura de Lile, y su cuerpo se había estirado hasta una longitud formidable de 2,5 metros. Ahora podía rivalizar con algunos de los Barghest más maduros en tamaño, si no superarlos. Francamente, toda la población de Barghest del bosque probablemente no había consumido tanta energía mágica concentrada como esta bestia solitaria. Esos poderosos monstruos que devoraba no eran exactamente bajos en la cadena alimenticia. Aún así, Lile sospechaba que su rápido crecimiento no se debía solo a la dieta. Las pociones alquímicas que había concoctado usando la sangre del jefe de los Troyes, Gu, podrían tener algo que ver. En nombre de la experimentación, había forcejeado al pobre Barghest varias viales. Mientras presionaban más hacia el norte, la opresiva oscuridad del bosque comenzó a disiparse. Los árboles se fueron separando gradualmente, y la luz comenzó a filtrarse a través del dosel de arriba. La atmósfera pesada y asfixiante dio paso a algo más ligero. Estaban dejando atrás el corazón del bosque. El destino de Lile se encontraba más al norte, más allá del velo del bosque. Todavía sentado cómodamente en el lomo del perro espectral, Lile convocó su pantalla de estado con un pensamiento. Pantalla de estado. Habilidad innata. Jugador. Nivel general. 32. Exp. 122,933/70,000. Puntos de habilidad. 59. Clases. Clase base. Genio LB10, subclase guerrero, nivel medio. Santo de la espada LB10, adepto chamánico LB1 nivel alto / especial. Espadachín mágico LB1, caballero maldito LB5, valquiria, espada larga, LB5 atributos. Punto de justicia, karma. 51, neutral, HP. 313, 24%. MP. 128, 10%. Ataque físico. 313, 24%. Defensa física. 248, 19%. Agilidad. 213, 16%. Ataque mágico. 158, 12%. Defensa mágica. 188, 14%. Resistencia general. 255, 20%. Rasgos especiales. 230, 18%. Aumento total de atributos. 167%. Después de cosechar tanto la región de Rirarius como el dominio del rey sabio, Lile había cosechado casi 190,000 exp. Ese empujón final maximizó su clase de valquiria. Ahora, en el nivel 32, Lile había ingresado oficialmente al reino de los aventureros de alto nivel. En términos humanos, era de clase héroe. Como se esperaba de una clase especial, murmuró Lile mientras revisaba sus estadísticas. El aumento de estadísticas base es ridículo. Encogió los hombros con indiferencia. Aún tengo suficiente exp para otro nivel, pero no tengo prisa por tirarlo a espadachín mágico. La ganancia de estadísticas simplemente no se compara. Las clases especiales estaban en un plano completamente diferente. Espadachín mágico, aunque flexible, ahora se sentía un poco decepcionante. Siguió una breve revisión del inventario.
30 pergaminos de invocación de ángeles de nivel 3, 10 de nivel 4, contó en voz baja. El orbe de la muerte también está completamente cargado. Mientras el Varguest avanzaba, Lyle se balanceaba suavemente en ritmo, calculando mentalmente sus recursos disponibles. Estaba adecuadamente equipado por ahora. En el nivel 32, ya podía lanzar hechizos de invocación de ángeles de nivel 5, destinados a niveles 29 a 35, pero para la mayoría de los enemigos, el nivel 4 era más que suficiente. Los pergaminos de nivel 5 también requerían más que solo ingredientes, demandaban una habilidad de papelería de nivel superior. No era rentable en este momento. La situación en el bosque top se había estabilizado. Ya no necesitaba microgestionarlo. Rirarius había solidificado su dominio sobre el bosque. El resto era logística, supervisar la cría de duendes, principalmente. El jefe de los troyes, Gu, junto con 5 troyes ordinarios, habían sido entregados a Rirarius para su supervisión. Eran recursos alquímicos invaluables, y Lyle no tenía intención de dejarlos morir. Si Rirarius esperaba mantener el control del bosque y no tener su trono arrebatado de debajo de él, tenía todo el incentivo para mantener a Gur vivo y bien. Usar monstruos para controlar monstruos. Supongo que esas lecciones de historia no fueron del todo inútiles. Lyle no tenía preocupaciones sobre Rirarius. La criatura era inteligente y pragmática. El tipo que siempre pesaba el costo frente al beneficio. Esa era precisamente la razón por la que lo había elegido. Sumado a la amenaza del poder maldito que Lyle había colgado sobre su cabeza como una espada, Rirarius no se atrevería a moverse en mucho tiempo. Su verdadera preocupación ahora, la cría de duendes. Con su tasa de reproducción, y suficiente comida, tendré un ejército en 2 o 3 meses, reflexionó. Cronograma manejable. Levantando la cabeza, Lyle entrecerró los ojos mientras la luz se hacía más fuerte adelante. La densidad del bosque disminuía. Los arbustos y el sotobosque se volvían escasos. Estén alertas, dijo, palmoteando el cuello del perro. Lo que viene adelante puede ser incluso más peligroso que el bosque top. «Guau», gruñó el Varguest, ralentizando ligeramente. Más allá del límite norte del bosque top y al sur de las montañas Aserlisia, se extendía una vasta extensión. Los grandes humedales. Alimentados por el deshielo de los picos Aserlisia, incontables tributarios sin nombre convergían en grupos de lagos y marismas. Era en gran parte inexplorado, protegido por la barrera natural del bosque y escasamente visitado por humanos. Fuera de las colinas Abelión, era una de las pocas tierras salvajes restantes pobladas densamente por semihumanos. Los árboles se adelgazaron más. Pronto solo pastos a la altura de la cintura y arbustos dispersos salpicaban el paisaje. La mirada de Lyle se agudizó, una mezcla de anticipación y vigilancia en sus ojos. El bosque top era, en el mejor de los casos, una región de dificultad media. Los humedales Aserlisia, definitivamente de alta dificultad. Incluso los de nivel 30 tendrían suerte de salir con vida. Muchas de las bestias aquí clasificaban entre los niveles 40 y 50. Wash. El perro saltó más allá de la última fila de árboles. La antes apiñada vista se abrió. El cielo azul claro se extendía sobre ellos, sin obstrucciones de ramas. Las montañas distantes ahora aparecían con total claridad. Parece invitador, ¿no?, murmuró Lyle, escaneando los humedales con un destello de emoción. Grrrr. El perro gruñó bajo, sus ojos verdes fijándose en algo en la distancia. Lyle siguió su mirada. Allí, de pie en el borde del pantano, había una criatura bizarra. Se parecía a un gallo, con una cresta roja, pero era del tamaño de un cisne. Su postura corporal se estifó cuando sus ojos carmesí se posaron en los intrusos. Screech. El primer chillido fue seguido rápidamente por docenas más. Una enjambre de criaturas estalló desde la hierba, aleteando furiosamente mientras cargaban como misiles emplumados. Bueno, ahora, murmuró Lyle, con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Un híbrido de polillo? Interesante. Los ojos de Lyle se estrecharon mientras una horda de grotescas criaturas cargaba contra él desde los humedales empapados de niebla. Sin dudarlo, aplastó el pergamino de invocación en su palma. FWSH. Una columna radiante de luz blanca estalló en el aire. En medio de ella, alas de llama dorada se desplegaron mientras un majestuoso arcángel de fuego descendía, su hoja brillando con poder abrasador mientras se lanzaba hacia el enemigo como una estrella fugaz. Lyle permaneció inmóvil, su capa ribeteada de carmesí ondeando suavemente en la brisa húmeda. No tenía intención de unirse a la pelea, al menos, no todavía. Antes de cargar imprudentemente, quería información.
Estas criaturas podrían tener sangre venenosa o algo peor. Y a diferencia del Gran Bosque To, cuya ecología había mapeado en su mayoría gracias a los registros de la biblioteca y los foros de lore, los grandes humedales eran en su mayoría territorio inexplorado, incluso en las adaptaciones de anime y novelas ligeras. Y así, había entrado en los humedales desde el bosque, en lugar de tomar la ruta aérea obvia con vuelo. La información era poder, y aún no tenía suficiente. No era como el Señor Supremo de Nazarik, que podía apartar dragones como moscas. Aún necesitaba tomar decisiones calculadas. El arcángel de fuego dejó escapar un chillido divino y se sumergió en la horda, con sus alas doradas cortando el aire. Al instante, fue rodeado. Wash. Su espada llameante danzaba, tallando bestia tras bestia con una precisión mecánica. Cada corte las partía limpiamente por la mitad, pero cuando su sangre salpicaba la armadura del ángel, soltaba un chisporroteo agudo, con humo curvándose donde el licor tocaba el acero divino. Experiencia ganada. Más 107. Experiencia ganada. Más 112. HMPH. ¿Corrosivo? No, más probablemente tóxico, murmuró Lyle, con los labios frunciéndose. Bueno que no me molesté con el combate cuerpo a cuerpo. Mientras varias criaturas se deslizaban pasando el asalto del ángel y se lanzaban hacia él, Lyle calmadamente levantó una mano. Flecha mágica. Una docena de flechas de energía pura se materializaron en el aire, zumbando con luz arcana, y luego se dispararon como un enjambre de avispas enfurecidas. Tut tut tut. Las bestias crestadas, como gallos o versiset mezclados con lagartos, chillaron y cayeron a mitad del salto, acribilladas con agujeros mágicos. Su estadística de ataque mágico actual había alcanzado 158. Contra mobs de bajo nivel como estos, incluso los hechizos de nivel principiante eran más que suficientes. La batalla terminó en minutos. Docenas de las llamadas bestias crestadas del pantano yacían muertas, otorgándole aproximadamente 5000 de experiencia. De ahí, Lyle estimó su nivel en alrededor de 6 o 7. No exactamente una amenaza, al menos no para él. Aún así, para un grupo de aventureros humanos promedio, esto habría requerido al menos un escuadrón de nivel plata con equipo adecuado, formación y alguien que no gritara y corriera inmediatamente cuando fuera cargado por aves de corral escupidoras de veneno. Descabalgó de su barguest y caminó casualmente hacia uno de los cadáveres. Con un gesto de su muñeca, lo levantó por la cola, sacó un odre de cuero de su inventario y comenzó a recoger sangre. Este tipo de sangre tóxica podría ser rara y valiosa, posiblemente un material de alquimia. Actualmente, Lyle solo tenía 2 muestras tóxicas conocidas en su almacenamiento. Sangre de un troll, y la del naga, Rirarius. Había recolectado docenas de muestras de sangre en el bosque To, pero la mayoría resultaron inútiles, al menos para él. Sospechaba que no era culpa de la sangre, sino su propia falta de habilidades de alquimia especializadas. Después de drenar lo poco que pudo, el resto se perdió en la batalla, lo tapó y lo guardó. Solo un frasco. Supongo que la mayor parte de lo bueno se cortó o se evaporó. Dirigió su mirada a través de la amplia extensión de humedales ante él. Las aguas ondulantes se extendían hasta la niebla, salpicadas de juncos, bancos de lodo y el brillo de ojos distantes. Apenas he arañado la superficie, murmuró Lyle. Vamos, negro. Volvió a subir a la silla, y el perro no muerto gruñó suavemente, avanzando con las patas en el pantano. Los grandes humedales se dividían en 2 regiones. El bajo pantano, más cerca del bosque To, y el alto pantano, cerca de las montañas Aserlisia. Debido a las aguas poco profundas, el bajo pantano no albergaba grandes depredadores ápice. Eso no lo hacía seguro, al contrario, estaba lleno de amenazas más pequeñas y numerosas. La tribu del pequeño colmillo. Una de las 5 tribus restantes de hombres lagarto del pantano. Solía haber 7, pero 2 fueron aniquiladas años atrás en una guerra tribal. Los sobrevivientes fueron absorbidos por la dominante tribu colmillo de dragón, dejando solo 5 tribus restantes. La tribu del pequeño colmillo había sido una de las facciones involucradas en ese antiguo conflicto. Sus números solo se habían recuperado recientemente después de sufrir grandes pérdidas. Desafortunadamente, no tenían tesoros sagrados ni nuevos chamanes con el raro linaje de vidente del bosque, lo que los colocaba en la parte inferior de la jerarquía tribal. Su salvación era su ubicación, anidada cerca de un lago rico en peces, que proporcionaba suficiente alimento para sobrevivir. Hasta hace poco. A medida que la población se recuperaba lentamente, su suministro de peces confiable comenzó a mermar. La competencia se volvió más feroz. Y ahora, algo había cambiado.
En la casa larga central de la tribu, un grupo de hombres lagarto se sentaba alrededor de un pozo de fuego, con el aire tenso. ¿Estás seguro?, preguntó el jefe, Sukiujuju, un hombre lagarto bajo y con manchas amarillas, con ojos afilados y una cola extrañamente enérgica. ¿Realmente viste a un humano? El hombre lagarto frente a él, con cicatrices en la cara y todavía cubierto de lodo, asintió vigorosamente. Estoy seguro, jefe. Piel como corteza mojada. Sin escamas en absoluto. Extremidades delgadas. Cara extraña y pequeña. Definitivamente no es uno de nosotros. Invocó a una criatura de fuego brillante, añadió el cazador, emocionándose. Tenía alas. Y una espada llameante. Era genial. La cola de Sukiujuju se congeló a mitad de un movimiento. Al otro lado de la habitación, un hombre lagarto mayor, con las escamas descoloridas por la edad y usando un collar de huesos ceremoniales, entrecerró los ojos pensativamente. Descríbelo otra vez, croó el sacerdote tribal. Con gestos salvajes y muchos siseos, el cazador volvió a representar la dramática entrada del ángel, con efectos de sonido incluidos. El viejo sacerdote permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego habló. Suena como un caminante del cielo. Los humanos los llaman ángeles, creo. Invocados por lanzadores divinos, usuarios de magia fe. Difícil decir qué nivel, aunque. Podría ser segundo, podría ser más alto. No me importa lo que sea, gruñó Sukiu, con la cola moviéndose de nuevo. Está en nuestra tierra. Está matando a nuestros peces. Eso lo convierte en nuestro problema. El sacerdote inclinó la cabeza, pero añadió gravemente. Claramente no es débil. Deben ser cautelosos. Sukiu mostró los dientes. Usaremos todo el grupo de caza. Puede ser fuerte, pero somos muchos. Y tenemos lanzas. ¿Y si resiste?, preguntó uno de los otros guerreros. Entonces mátalo donde está. Sin cadáver, sin testigos. Las otras tribus no han visto a un humano vivo en años, nos quedaremos con esta captura para nosotros. Sí, jefe. El cazador agarró su arma con emoción y salió corriendo de la casa larga, reuniendo a otros con un grito de guerra jubiloso. El sacerdote le dirigió al jefe una última mirada. Espero que sepas lo que estás haciendo. Lo sé, respondió Sukiu con convicción. Puede ser poderoso, pero este es nuestro pantano. Un lago claro brillaba bajo el cielo nocturno, su superficie ondulaba suavemente bajo la caricia de una brisa ligera. Cerca de la orilla, una modesta fogata parpadeaba y crepitaba suavemente en la oscuridad. Usando la cobertura de la noche, 3 altos y musculosos hombres lagarto se deslizaron silenciosamente en el agua desde el lado opuesto del lago. Sus espaldas oscuras y cubiertas de escamas se fusionaban perfectamente con el reflejo del agua, permitiéndoles deslizarse sin ser detectados mientras seguían la corriente hacia el resplandor de la fogata. Y no estaban solos. Desde otras 3 direcciones, más hombres lagarto emergían, algunos grupos de 3, otros de 5. En total, 16 de ellos se movían lenta y silenciosamente, cerrando en la fogata solitaria desde todos los lados como sombras en una casa. Un agudo llamado de ave rompió el silencio. Curre. Era un ave come peces que los hombres lagarto odiaban particularmente, y una que resultaba ser abundante alrededor de este lago. Su grito, mezclándose naturalmente con el coro nocturno, no despertaba sospechas. A unos 150 metros de la fogata, un grupo de 4 hombres lagartos se tendió plano en la hierba. A través de los huecos en los arbustos, observaban a su presa intensamente. Está en posición, susurró un hombre lagarto con un arro atado a la espalda. Su voz era un rasgo, bajo y afilado. Dile a los demás que se detengan, murmuró el líder de la casa, con los ojos brillantes de anticipación. Nadie se mueve sin mi señal. Era una casa humana. Ningún líder de la casa en la historia de su tribu había liderado nunca una operación así. Incluso si el objetivo era un lanzador de hechizos, tenía confianza en su estrategia. Después de todo, el chamán de la tribu era el usuario de magia más fuerte que había visto, y el viejo lagarto apenas podía balancear un palo. Con armas adecuadas y combate cercano, estaba seguro de que podía superar a cualquier llamado lanzador de hechizos. Otras tribus afirmaban tener sacerdotes y chamanes poderosos, pero lo achacaba a exageraciones de los lagartos. Además, esta no era una casa cualquiera. Habían movilizado a todo su escuadrón de exploración, 16 cazadores de élite, para capturar a un solo humano. Eso solo ya haría historia. ¿Cuándo atacamos?, preguntó el arquero, después de dar una suave señal de ave a los demás. El líder de la casa entrecerró los ojos. Es un lanzador. Podría tener alarmas.
Y esa bestia parecida a un lobo a su lado probablemente es su familiar. Peligroso. Miró hacia el ligero aclaramiento del cielo oriental. Cuando amanezca. Es cuando la gente y los monstruos tienden a bajar la guardia. De vuelta en la fogata, Lyle ensartó un pez que se parecía sospechosamente a una carpa de 5 libras y lo sostuvo sobre las llamas. El aroma de la piel de pescado crujiente y la grasa derretida comenzó a flotar en el aire. La criatura yacida a su lado, su Barghest, movió la nariz, oliendo el aroma. Miró el pescado asado una vez, luego apartó la mirada con un bufido descontento. Sabía mejor que esperar una parte. No me extraña que a los hombres lagarto les guste el pescado, reflexionó Lyle, dando la vuelta a la deliciosa comida. Este lago tiene un sabor sorprendentemente bueno. Con un gesto de su muñeca, espolvoreó sal y una pizca de chile en polvo sobre el pescado. Eran parte de un pequeño caché de especias que había comprado en la capital. La sal básica era asequible, pero el azúcar y el chile en polvo le costaron casi una moneda de plata por bolsa. Se suponía que había otras especias, pero ni siquiera se vendían a los plebeyos. Claro, había hechizos en este mundo que podían crear especias, pero no iba a desperdiciar puntos de habilidad en las artes culinarias. Experiencia. 132,725/70,000. Una mirada a su barra de estado lo hizo sonreír. En menos de 2 días, había ganado unos 5000 de experiencia. Los monstruos alrededor de este lago eran débiles, seguro, pero venían en enjambres. Lamentablemente, después de unas cuantas rondas de exterminio, los más inteligentes habían comenzado a esconderse. Y ahora los hombres lagartos se están moviendo, murmuró Lyle. La pregunta es, ¿qué tribu es? Los bajos pantanos se consideraban territorio de los hombres lagarto. El problema era que sus números eran tan bajos que estaban dispersos por la región. Encontrar un grupo de ellos era como intentar ver sapos camuflados en un pantano. Recordaba que en el futuro, el propio Señor Supremo había enviado 5000 tropas no muertas a luchar contra ellos. Los hombres lagarto respondieron con apenas 1300 luchadores, y eso incluía a sus mujeres. Lyle estimaba la población total de las 5 tribus en alrededor de 2000, quizás un poco más. Dividiendo eso entre las tribus, daba apenas 400 lagartos por clan. Encontrar una tribu en todo este lodo nunca iba a ser fácil. Aún así, estaba curioso sobre ellos, sus 4 tesoros tribales, su tecnología mágica única y cruda. Mientras el delicioso aroma de pescado sazonado flotaba en el aire, los hombres lagarto ocultos se contrajeron. La boca se les hizo agua. Claro, podían hacer fuego ahora, pero su dieta consistía principalmente en comida cruda. El olor a pescado cocido y sazonado era maddening. Aún así, ninguno se atrevió a actuar sin la señal. La noche se profundizó. La luz de la fogata se apagó, y finalmente se extinguió. Ninguno de los hombres lagarto se movió. Esperaron, como se les ordenó, agachados en el follaje húmedo o escondidos bajo los juncos, con los músculos tensos. Luego el amanecer. Una pálida franja de luz apareció en el horizonte. El líder de la casa se enderezó ligeramente, con la mirada dura. Asintió al arquero a su lado. Curre. El lagarto con arco hizo una imitación perfecta de un llamado de ave. Instantáneamente, la casa comenzó. 3 hombres lagarto estallaron desde el lago, con los ojos fijos en Lyle y el perro fantasma. Wash. 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 3 lanzas de hueso de pescado crudas pero mortales cortaron el aire. El Barghest saltó, con las orejas moviéndose mientras se lanzaba entre Lyle y las lanzas. Clan. 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 Con un gruñido feroz, interceptó las armas entrantes, con sus cadenas con púas desviándolas. Nosotros nos encargaremos del perro. Gritó el trío del lago, cargando hacia adelante con una agresividad temeraria. Eran la distracción. Al mismo tiempo. Wash, wash, wash. Una andanada de flechas rasgó el aire matutino, viniendo de 3 otras direcciones, todas apuntando a Lyle. Tiempo perfecto, murmuró Lyle con un bostezo, como si no acabara de ser emboscado. Todavía sentado, calmadamente sacó un pergamino y lo aplastó en su palma. ¡Fuom! Una figura torrencial de fuego tomó forma, un arcángel de fuego, con las alas llameantes abriéndose mientras se plantaba frente a él como una pared ardiente. Tink. 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 Las flechas rebotaron inofensivamente en su armadura llameante. Los hombres lagarto que cargaban se detuvieron en seco, parpadeando por sorpresa. Usen los ganchos de agarre. Gritó alguien. Whip. Whip. Varios ganchos atados a cuerdas volaron por el aire, envolviendo al arcángel en un intento desesperado de alejarlo de Lyle. Los lanzadores realmente son peligrosos, gruñó el líder de la casa, agarrando su hacha.
Pero tenemos los números. Dabón, AG, tomen sus escuadrones y fijen a la invocación. Yo me encargaré del humano. Cargó, confiado y lleno de lujuria de batalla. Todo iba según lo planeado. El familiar estaría ocupado con el trío del lago. La criatura invocada sería arrastrada. Y luego, el lanzador estaría solo, vulnerable. Ni siquiera le importaba si unos pocos de los suyos resultaban heridos. Ese era el precio de la gloria. Ya estaba imaginando la escena, atando al lanzador, arrastrándolo de vuelta a la tribu en triunfo. Pero entonces. El arcángel no se movió. Las cuerdas se tensaron, los hombres lagarto más fuertes del escuadrón tirando con todas sus fuerzas, y nada pasó. ¿Qué? La sonrisa victoriosa del líder de la casa flaqueó. Y luego. ¡Fuosh! Con un aleteo de sus alas llameantes, el arcángel se lanzó al aire, arrastrando a los hombres lagarto enganchados como globos en cuerdas. Los gritos llenaron el aire. ¡Ah! ¡Ah! Cayeron como rocas, estrellándose contra el suelo con una fuerza que rompía huesos. La emboscada hizo una pausa. Incluso los pájaros dejaron de cantar. Luego, más gritos, esta vez desde la orilla del lago. El Barguesta había decidido dejar de jugar limpio. Uno de los hombres lagarto del lago aulló de agonía mientras la bestia le desgarraba el brazo como papel mojado. El líder de la casa miró horrorizado. Esto no iba según lo planeado. El primero en recuperarse del shock fue el jefe de casa de los hombres lagarto. Había juzgado completamente mal la fuerza del enemigo, pero era demasiado tarde para una retirada táctica ahora. Sus ojos se fijaron en el humano que estaba no muy lejos, claramente expuesto. Las pupilas del jefe de casa se volvieron carmesí, y en lugar de frenar, aceleró. El momento era ahora. La criatura alada aún estaba en el aire, y el aterrador lobo no estaba al lado del humano. Esta era la apertura perfecta. Muere, intruso. Rugió. Este gran pantano será tu tumba. Levantando su hacha gastada por la batalla, el hombre lagarto bramó con furia, cargando a través de la distancia final en un flash. Solo pasaron unos pocos alientos antes de que se acercara a Lile. Pero Lile, calmado y extrañamente compuesto, miró al hombre lagarto sediento de sangre a los ojos y sonrió. Debe ser su líder. Te he estado esperando, amigo mío. Amigo. El hombre lagarto casi tropieza con sus propios pies. ¿Estaba este humano loco? Pero cualquier confusión que parpadeara en su mente reptiliana no llegó a sus manos, su hacha ya estaba a mitad del swing. Encanto para todas las razas. Murmuró Lile, con la voz apenas un susurro. El hacha se congeló en su sitio. Literalmente. El jefe de casa permaneció paralizado a mitad del swing, con los ojos vidriosos y desenfocados. Ahora, sé un buen chico y encárgate de tus amigos para mí. No los mates, solo dales una paliza, dijo Lile, agitando su mano perezosamente. El hombre lagarto asintió en blanco, se dio la vuelta y levantó su hacha de nuevo, esta vez contra sus propios camaradas. Los sonidos que siguieron fueron caóticos. Gritos de confusión, rugidos enojados y aullidos de dolor resonaron por los humedales mientras el jefe de casa se abría paso entre sus aliados con una eficiencia mecánica. Cada swing derribaba a otro hombre lagarto en el lodo, roto pero vivo. Con un whoosh, el arcángel de fuego descendió del cielo y se cernió junto a Lile, su forma radiante brillando con fuego celestial. ¿Es todo? ¿Solo estos lagartos? Preguntó, con una voz que sonaba como una campana de templo. Lile le lanzó una mirada. No lo había enviado al cielo solo para aplastar a unos pocos reptiles, tenía un segundo trabajo. ¿Viste a alguien más? ¿Espías? ¿Otras tribus? ¿Monstruos al acecho cerca? El arcángel negó ligeramente su cabeza en llamas. Una lástima, suspiró Lile. En ese momento, un gruñido bajo se elevó desde la orilla del lago. El Barguest trotó, arrastrando a 3 hombres lagarto medio muertos detrás de él. Las cadenas de huesos tintineaban sobre el suelo húmedo mientras se acercaba. Gimoteó, dejando a sus cautivos frente a Lile como una mascota orgullosa que ofrece ardillas. Buen chico, dijo Lile, rascándole detrás de la oreja agrietada. Una espada grande mágica se materializó en su mano con un destello. Una barrida limpia a través de sus gargantas, Schlick, y 3 géiseres de sangre pintaron el pantano. Más 321 XP. Más 309 XP. Más 315 XP. Aproximadamente lo mismo que los troyes, no está mal para los hombres bestia, murmuró Lile, genuinamente sorprendido. Mientras tanto, el jefe de casa encantado había terminado de arrastrar al resto de sus víctimas a los pies de Lile. 15 hombres lagarto más yacían retorciéndose en agonía. ¿Qué estás haciendo, jefe? No, no. Traidor. ¿Por qué harías esto? Monstruo. Lo has retorcido de alguna manera.
Los guerreros heridos gritaban en confusión y rabia. Lile no dijo nada. Levantó su hoja y avanzó. Un swing. Luego otro. Y otro. 15 hombres lagarto callaron para siempre. Solo el jefe de casa permaneció. Más 4,680 XP. Barra de exp. 137,405 barra 70,000. Lile se giró hacia el jefe sobreviviente, limpiando una mancha de sangre de su mejilla. Ahora que estamos debidamente presentados, ¿por qué no me cuentas sobre los 4 tesoros sagrados que tu tribu está guardando? Esa, después de todo, era la verdadera razón por la que había venido. Tanto en la versión animada como en los guiones de la novela, solo había habido rumores vagos sobre esos artefactos, especialmente el robado por las brujas gemelas del pantano, que seguía siendo un total misterio. Desafortunadamente, la respuesta del jefe fue decepcionante. Apenas sabía nada. Podía nombrar uno de los tesoros, pero no su función. El resto, un borrón de mitos y referencias vagas. Los ojos de Lile se estrecharon. Honestamente, el jefe sabía menos que él. Bueno, tenía sentido. Estos reptiles pantanosos eran notoriamente xenófobos y secretos. Rara vez se mezclaban incluso con otras tribus de lagartos, y mucho menos con extraños. Olvídalo. Solo dime sobre tu tribu, suspiró Lile. La información llegó rápidamente. El jefe, aún bajo el encanto, informó en un tono plano y obediente. Eran la tribu del pequeño colmillo. La población incluía 65 guerreros hombre lagarto. Un sacerdote. 111 machos capaces de combatir, 94 hembras capaces de combatir, unos 50 ancianos, niños y otros en total. Más de 320 miembros, incluyendo los ahora muertos 16 miembros del escuadrón de caza. Lile levantó una ceja. Más pequeño de lo esperado. Con sus cuerpos fuertes y aptitud combativa innata, la mayoría de los hombres lagarto adultos deberían ser al menos de nivel 8. Físicamente, superaban con creces a los soldados humanos del mismo rango. Aún así, la cantidad importaba, y ellos tenían muy poca. Llévame a tu aldea. El jefe asintió. Resultó que la aldea del pequeño colmillo estaba a apenas 5 kilómetros, anidada junto a un gran lago. Docenas de cabañas de madera aparecieron mientras se acercaban. 2 guardias de la puerta los vieron primero. Guri, has vuelto. ¿Lo casaste, Los ojos del primer hombre lagarto se iluminaron antes de congelarse a mitad de la frase al notar a los extraños. Un humanillo, un perro enorme y un ángel llameante y alado. Eran muy no lagartos. ¿Dónde está el resto del escuadrón? Preguntó el segundo guardia, con sospecha. Dud. El jefe de casa de repente se abalanzó y clavó su hacha en uno de los guardias antes de que la pobre alma pudiera reaccionar. Guri, ¿qué diablos estás haciendo? Gritó el otro, con shock. Swash. El arcángel de fuego se lanzó desde el cielo, partiendo en 2 al segundo guardia con un solo swipe. El pánico estalló instantáneamente. Gritos, pasos de carreras, caos. La pequeña aldea cayó en la revuelta mientras los guerreros agarraban armas y cargaban hacia la perturbación. Guri. Has matado a tus hermanos. ¿Qué pasó allá afuera? ¿Dónde está el resto del grupo de caza? Lile calmadamente pasó por la puerta, con su perro trotando a su lado. Lanzó una mirada a las fuerzas de hombres lagarto que se reunían, y luego movió la mano. Ve. Fuom. Las alas doradas del arcángel se abrieron mientras se sumergía en la multitud como un verdugo divino. Cada swing de su espada llameante cortaba a través de armadura, escama y hueso con una facilidad aterradora. Sí. Definitivamente una masacre, comentó Lile secamente. En el nivel 21, el arcángel era un ejército de un solo lagarto contra esta chusma de nivel promedio 10. Gritos y rugidos se mezclaron en un din caótico. Dentro de la aldea, el jefe tribal, Sukiujuju, y el único sacerdote finalmente emergieron de sus cabañas. Miraron con horror la carnicería que se desarrollaba afuera. Maldito seas. Bramó Sukiujuju, agarrando su tirachinas de cadera y preparándose para lanzarse a la batalla. Pero el anciano sacerdote golpeó su bastón en el suelo, bloqueándolo. Tonto. No te lances. Esa criatura, blindada y alada, es un ángel. Ángel. La rabia de Sukiu flaqueó. Sí, su objetivo había sido un humano capaz de invocar ángeles. Y ahora, uno estaba en su aldea. Solo un lanzador de tercer nivel puede invocar una bestia así, dijo el sacerdote sombríamente. Lleva a los civiles a un lugar seguro. Yo ganaré tiempo. Sukiu asintió y se giró, gritando órdenes para evacuar a los no combatientes. El sacerdote tomó una respiración profunda y levantó su antiguo bastón. Tranquilidad masiva menor. Una ola de magia verde calmante se extendió hacia afuera.
Los guerreros en pánico de repente se detuvieron, sus mentes aclaradas de miedo y confusión. Retiren. Mantengan la distancia. Ataquen desde lejos. Comandó el sacerdote. Los guerreros obedecieron, dispersándose y sacando arcos, tirachinas, cualquier cosa que pudiera servir como proyectil. Incluso rocas fueron arrojadas desesperadamente contra el ángel descendente. ¡Bum! ¡Bum! Una lluvia de proyectiles crudos, piedras, ollas, huesos, incluso cucharas de madera, volaron por el aire, estrellándose contra la figura brillante en el centro del campo de batalla. Un ángel torrencial envuelto en fuego divino. Cada impacto aterrizaba con un sordo golpe, pero para el arcángel de fuego, un ser nacido de la defensa y el fuego sagrado, tales ataques eran meras molestias. Como apartar mosquitos. Con un barrido final y sin esfuerzo de su espada llameante, el arcángel bisecó al último de los guerreros hombre lagarto que se atrevieron a enfrentarlo directamente. Su mirada fundida se levantó hacia la horda que ahora lo rodeaba por completo. Las alas de plata y blanco batieron una vez. Espada en alto, el arcángel de fuego se inclinó hacia el grupo más denso de enemigos, preparándose para abrir un nuevo camino a través de ellos, enredaderas entrelazadas. Una voz aguda se elevó desde la parte trasera de la multitud. El anciano sacerdote hombre lagarto había estado rastreando cada movimiento del ángel. En el momento preciso en que las alas se levantaron, desató su hechizo. Las enredaderas erupcionaron de la tierra como manos que se agarraban, atrapando las piernas del ángel a mitad del vuelo y tirándolo hacia abajo con una fuerza antinatural. SHRRRK. El ángel cortó las enredaderas con su espada llameante, seccionando varias con un solo golpe limpio, pero volvían a crecer casi instantáneamente, deslizándose hacia arriba por su cuerpo como una manada de serpientes. Ahora. Ataquen mientras está atado. Gritó el anciano sacerdote, con sudor perlándose en los pliegues entre sus escamas verdosas. Su voz temblaba bajo el esfuerzo de sostener la magia. Dos guerreros en el perímetro se miraron. Luego, sin dudarlo, rugieron y cargaron. Usando las enredaderas como trampolines, saltaron hacia el cielo, cada uno agarrando una de las alas del arcángel y tirando con todas sus fuerzas. Y luego, como sangre en el agua, más guerreros se abalanzaron hacia adelante, subiendo unos sobre otros en una pila de perros frenética. El ángel fue rápidamente tragado bajo una masa de cuerpos. Lo tenemos. Mátalo. Esa cosa asesinó a nuestros hermanos. La multitud estalló con víctores frenéticos y un odio puro. El anciano sacerdote exhaló profundamente, pero no se relajó. Sosténganlo. Solo conténganlo. No lo maten. Ordenó con urgencia. Que viva. No estaba siendo generoso, estaba siendo estratégico. Como líder espiritual experimentado, sabía cómo funcionaban las criaturas invocadas. Matar a una significaba que el lanzador simplemente podía invocar a otra. Pero si permanecía viva y en combate, las manos del lanzador estaban atadas. La criatura permanecería ligada al campo de batalla, drenando energía y atención. Fuera de las puertas de la tribu pequeño colmillo de los hombres lagarto. Lyle se paraba calmadamente, flanqueado a cada lado por el jefe de casa hombre lagarto y un perro silencioso y amenazante. Ambos enfrentaban la aldea con ojos vigilantes. La mirada de Lyle barrió el campo de batalla y se posó en la pila de perros. Este sacerdote tiene más cerebros de los que le di crédito, musitó, mientras observaba cómo el arcángel era abrumado. Por estadísticas puras, no debería haber nadie en esa aldea capaz de igualar al arcángel de fuego. Pero supongo que en niveles más bajos, los números puros aún pueden inclinar la balanza. Funcionando mejor de lo esperado. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Datos útiles. Fuip. Un silbido agudo de algo cortando el aire. Los ojos de Lyle se estrecharon. El jefe de casa se interpuso frente a él sin dudarlo. Tunk. La sangre estalló del brazo del hombre lagarto mientras un proyectil destrozaba hueso y músculo, enviando su extremidad volando. Incluso con el brazo arrancado, el jefe de casa se mantuvo firme, con el rostro inexpresivo, todavía bajo los efectos del encantamiento de Lyle. Los ojos de Lyle cayeron sobre el proyectil que cayó al suelo. Un guijarro. Impresionante, murmuró. Realmente lograste convertir una piedra en una bala. Levantó la mirada y finalmente vio al asaltante. Un hombre lagarto ágil y de escamas amarillas, con la piel manchada, sosteniendo un tirachinas primitivo pero bien mantenido. Este claramente no era un grunt cualquiera. Le hiciste daño a Guri. Siseó el recién llegado, con los ojos ardiendo de furia. ¿Qué le hiciste, humano? Lyle se rió suavemente. Tienes ojos. ¿No puedes ver? Ahora es mío. Señaló al jefe de casa sangriento, todavía de pie lealmente a su lado.
Este recién llegado no era un extraño. Distinto en apariencia y armado con un arma característica, Lile supo de inmediato. Este era Sukyujuju, el jefe de la tribu Pequeño Colmillo. Si recordaba correctamente, en la otra línea de tiempo, Sukyu fue el único jefe no resucitado por Ain Soal Goun. Su cuerpo había sido destruido tan a fondo por la magia de hielo de Coquitus que ni siquiera los hechizos de resurrección de bajo nivel podían devolverlo, y Ain ciertamente no iba a desperdiciar materiales premium en un lagarto. Crack. La madera del tirachinas de Sukyu crujió mientras apretaba su agarre. Soy el jefe de esta tribu, dijo Sukyu, tragando su rabia con esfuerzo. Ofrezco mis disculpas, humano. Inclinó la cabeza, su orgullo visiblemente resquebrajándose. Los guerreros de la banda de caza probablemente estén todos muertos por tu mano. Tú permaneces ileso. Eso, junto con la muerte de nuestros parientes, debería ser suficiente para satisfacer tu ira. Me disculpo de nuevo, poderoso humano. Claramente le costaba decir esas palabras. Lile lo sabía bien. Para un guerrero hombre lagarto, inclinarse ante un enemigo era una desgracia. Pero este no era un guerrero hablando ahora, era un jefe tomando una decisión táctica. Y juzgando por la magia en Guri, los asesores de Sukyu probablemente lo habían advertido. Este humano era peligroso y astuto. Lile sonrió de nuevo. ¿Intentando ganar tiempo? No me importa. Casualmente se agachó, recogió el brazo cortado de Guri, lo presionó contra el muñón y vertió una poción alquímica brillante hecha de sangre de troll sobre la herida. Los ojos de Sukyu se abrieron de par en par por la incredulidad. El brazo se reajustó en segundos, el tendón y la carne volviéndose a unir a plena vista de los espectadores atónitos. En una casa real, dijo Lile suavemente, el cazador y la presa cambian de lugar más a menudo de lo que crees. Inclinó ligeramente la cabeza. Pensabas que me estabas acechando. Pero la verdad es, yo te estaba cazando a ti. Paso. Paso. Mientras hablaban, el anciano sacerdote llegó con refuerzos, flanqueado por un escuadrón completo de guerreros. Sus ojos parpadearon hacia Sukyu. ¿Nos enfrentamos? Humano, rasgó el sacerdote, tu ángel invocado ha sido sometido. Tu arma más grande ha sido neutralizada. Levantó su bastón y lanzó un hechizo de mejora sobre Sukyu. Mejora de agilidad menor. Ahora. Gruñó Sukyu, su cuerpo de repente más ligero, sus músculos más tensos. Tiro de precisión. Duan. Una nueva piedra salió disparada del tirachinas como un misil. Docenas de guerreros gritaron mientras cargaban hacia Lile. Clan. El Barghest saltó hacia adelante, con sus cadenas de huesos silbando para interceptar la piedra a mitad del vuelo, con el impacto resonando por el campo de batalla. Lile levantó una ceja. Realmente me hace pensar que debería aprender un hechizo de área de efecto adecuado. Se echó hacia atrás, divertido por la marea que se acercaba. Además, ¿quién te dijo que solo podía invocar un ángel? Flash. Una nueva columna de luz blanca surgió hacia el cielo. Un segundo arcángel de fuego descendió, irradiando calor divino. El aire brillaba alrededor de su hoja llameante. Los hombres lagarto se congelaron a mitad de la carga. B. El arcángel explotó en movimiento, sumergiéndose en la multitud. Su espada desgarraba la carne y la escama con una precisión abrasadora, un swing, y media docena de guerreros fueron bisecados, con el olor a sangre quemada llenando el aire. ¿Qué es esto? Jadeó el anciano sacerdote, tropezando hacia atrás. Bastardo. Rugió Sukyu, con los ojos inyectados en sangre, los pies golpeando la tierra mientras corría, lanzando otra andanada a mitad de carrera. Tiro meteórico. Paso silencioso. Se difuminó, moviéndose con una velocidad impactante mientras las piedras volaban desde todas direcciones como rondas de francotirador. Los ojos de Lile parpadearon hacia la ventana de estado. ¿Explorador, o scout? Murmuró. No había visto esa clase antes. Chasqueó los dedos. El Guri encantado se movió hacia adelante, con su enorme cuerpo blindando a Lile de la tormenta de proyectiles. Si vas a interpretar el papel de un mago, pensó Lile, tanto vale comprometerse con el rol. Después de todo, masacrar a estos hombres lagarto no era el verdadero objetivo. Quería su conocimiento, su magia antigua, sus habilidades ocultas, sus clases secretas. Y si podía alimentar a los secuaces del señor Ains con algo de inteligencia engañosa para el futuro mientras lo hacía, mejor aún. Bang. Bang. Ráfagas de sangre erupcionaron del pellejo del cazador hombre lagarto. Las piedras arrojadas por Sukyujuju golpeaban con una fuerza sorprendente, impresionante, considerando que solo eran guijarros encantados. Pero, demasiado débil. Flechas mágicas. Murmuró Lile, con la voz calmada, casi aburrida.
Flechas arcanas brillantes se materializaron, 10 en total, convocadas sin esfuerzo en el aire. Impulsadas por la magia, se lanzaron hacia adelante en una andanada letal hacia Sukyujuju. ¡Maldita sea! La cara de Sukyujuju se retorció. Se arrojó a una rodada, esquivando apenas las primeras flechas, luego sacó más piedras de su cinturón y las arrojó, intentando interceptar la andanada entrante. Clink. Clan. La piedra chocó contra el hechizo. Chispas de impacto llenaron el aire, un caos cacofónico de magia y desesperación. Raíces entrelazadas. Gritó el sumo sacerdote hombre lagarto, saliendo de su estupor y lanzando un hechizo de la naturaleza. Gruesas enredaderas erupcionaron de la tierra alrededor de Lile, deslizándose hacia él como serpientes hambrientas. Lile casualmente volteó su palma, invocando el objeto mágico a través del bosque. Un barrido de luz verde parpadeó sobre sus piernas, y las enredaderas retrocedieron instantáneamente, como si no quisieran tocar algo tan antinatural. Flechas mágicas. Lanzó Lile de nuevo. La segunda andanada apuntó esta vez al sumo sacerdote. Destello. Bramó el anciano hombre lagarto. Un destello brillante explotó en el aire, cegadoramente blanco. Lile entrecerró los ojos, pero no se inmutó. Gracias a su habilidad pasiva cuerpo divino, la luz cegadora tuvo un efecto mínimo. Tuip. Las flechas impactaron. El sumo sacerdote gritó cuando lo atravesaron limpiamente. Anciano. Gritó Sukyujuju con horror. Corran, no somos rival, gimió el sacerdote, con sangre gorgoteando en su garganta mientras se desplomaba. Se había dado cuenta de la verdad en cuanto Lile invocó un segundo arcángel de fuego. Este no era un enemigo ordinario. Los gritos de los moribundos resonaron por la aldea pantanosa. Reuniendo sus últimas fuerzas, el sumo sacerdote levantó su brazo y gritó. Grilletes de tierra. WSSH. El suelo alrededor de Lile se convirtió en lodo. El lodo se arremolinó alrededor de sus botas, atándolo, al perro y al cazador hombre lagarto herido hasta las pantorrillas. ¡Corran! Rugió débilmente el sacerdote a Sukyujuju, que aún permanecía inmóvil por la incredulidad. Lile simplemente miró hacia abajo. Magia de enlace. Lindo. Pero demasiado débil. Con un gruñido agudo, se liberó, con el lodo desgarrándose de sus piernas. Como un ser de nivel 30, incluso el terreno mágico significaba poco. Su resistencia natural se deshizo del hechizo rápidamente. Crack. El Vargués gruñó y aplastó su cadena de huesos en la tierra, abriendo una grieta y saltando libre. Al momento siguiente. Raah. La bestia rugió y se lanzó hacia Sukyujuju. Flechas mágicas. Otras 3 flechas volaron, fijando los caminos que Sukyujuju podría haber usado para huir. Acorralado, sangrando y aterrorizado, el hombre lagarto apretó los dientes y levantó sus piedras una vez más, preparándose para la carga de la bestia. Mientras tanto, el arcángel de fuego había terminado de masacrar al último de los guerreros hombres lagarto y ahora irrumpía en la aldea Proper. Los gritos volvieron a estallar. De vuelta en el campo de batalla, Lile avanzó, con las botas chapoteando en el lodo ensangrentado, y se acercó al sumo sacerdote caído. ¿Por qué? Rasgó el anciano hombre lagarto. ¿Por qué esta crueldad? Lo miró con odio mientras nuevos gritos resonaban desde su aldea. Los niños, te maldigo, humano malvado. Algún día, un guerrero hombre lagarto justo cortará tu cabeza y la ofrecerá a nuestros antepasados. Lile hizo una pausa, luego sonrió débilmente. ¿Una maldición? Me temo que eso no funcionará en mí. Se arrodilló ante el sacerdote moribundo, con el tono frío y fáctico. ¿Malvado? ¿Justo? Estás equivocado. Solo el vencedor decide lo que es correcto. Esa era la ley del mundo. Si uno se convertía en un héroe o un monstruo era simplemente una cuestión de quién ganaba y quién no. El rey no muerto lo había demostrado. Así lo haría él. ¿Y el perdedor? Susurró Lile. Solo un payaso patético en la historia de otro. Tú, Mon, intentó hablar el sacerdote. Encanto para todas las razas. El hechizo lo cortó. El sacerdote se congeló. El cazador hombre lagarto previamente controlado por la mente parpadeó hacia la conciencia, justo a tiempo para que el dolor lo superara. Lanzó un grito y se desplomó. La magia de encanto de área funcionaba de manera diferente. Solo se podía controlar un solo objetivo con precisión, pero otros caerían en estados sugestionables. El perro, mientras tanto, regresó trotando, con la cola moviéndose feliz, con el Sukyujuju sangriento e inconsciente colgando de su boca como un juguete. Bien hecho. Lile le dio una palmadita a la bestia. Se giró hacia el sumo sacerdote, ahora completamente bajo su control. Llévame a tu, ¿cómo lo llamas? Bóveda del conocimiento. Lo que sea que pase por eso aquí.
Sacó un frasco brillante de poción de regeneración y lo salpicó sobre las heridas del sacerdote. El efecto fue instantáneo. La carne comenzó a sanar. El sangrado se detuvo. El sacerdote se enderezó como una marioneta, se giró y comenzó a caminar. Lile lo siguió, con el perro trotando detrás, todavía cargando a su Kyujuju. La aldea era una zona de guerra. La sangre resbalaba por los senderos. Los cuerpos destrozados de guerreros yacían esparcidos como estatuas rotas. El olor era abrumador. Y sin embargo Lile sentía, nada. Qué calmado camino ahora a través de la masacre. Quizás nunca vi a esta gente como, gente, murmuró. Luego, casi pensativamente, no estoy en posición de apiadarme de otras razas, de todos modos. No había matado a las mujeres y niños que habían huido antes, su Kyujuju había arreglado su escape. Lile los había dejado ir. Un mensaje. Algo dejado para la eventual llegada del rey no muerto. Ahora, dijo, dirigiéndose al sacerdote. Cuéntame sobre este legendario tesoro que tu tribu perdió. Miró su ventana de estado. Exp. 173,405/70,000. Otros 45,000 de experiencia ganados. Suficiente para al menos 2 niveles. Una vez que maximice espadachín mágico, hora de considerar mi siguiente camino de clase. El sacerdote comenzó a explicar. Los hombres lagarto seguían una jerarquía rígida. En la cima estaba el jefe, usualmente el guerrero más fuerte. Debajo de él estaba el consejo de ancianos, compuesto por sacerdotes y sabios. Dado que los jefes morían con frecuencia en batalla, eran los sacerdotes quienes preservaban la historia de la tribu. Eso incluía el conocimiento de su tesoro perdido. Un calderón mágico, uno de los 4 relicarios sagrados de los lagartos. Sus habilidades eran vagas, incluso para el sacerdote. El artefacto nunca había estado en posesión de esta tribu, solo rumoreado y reverenciado. Aún así, mientras el sacerdote recontaba detalles de ritos antiguos, Lile fue juntando una idea. Los hombres lagarto preparaban una bebida ritual usando hierbas raras. Durante las ceremonias, pintaban marcas sagradas en sus cuerpos, bebían el brebaje y afirmaban estar poseídos por sus antepasados. ¿El resultado? Euforía. Valentía. Ausencia de miedo. Lile había presenciado tal ritual una vez, justo antes de que los lagartos cargaran contra el ejército no muerto. Había pensado que era una tontería entonces. Ahora no estaba tan seguro. ¿Y si el verdadero poder de esa bebida provenía del calderón mismo? Se preguntó. ¿Y si las brujas gemelas se habían dado cuenta de eso, eligiendo robar esta reliquia en lugar de artefactos más